Agradecemos su tiempo y le damos la bienvenida al quinto Congreso Latinoamericano y Caribeño de Flaxo, Uruguay, que se está realizando en Montevideo. Usted describe el sistema político, económico y cultural a nivel global como capitalismo Gore. ¿Cuáles son sus implicancias para el orden de género? Bueno, pues muchas gracias primero por la invitación, un placer estar aquí con ustedes y también colaborando y participando y escuchando, aprendiendo de otros compañeros en esta oportunidad, hay muchísima gente. Capitalismo Gore es un concepto que tomo el concepto de Gore o Gore del cine de serie B de regularmente películas que son muy explícitas en su violencia, que son desmembramientos, descuartizamientos y cosas como de una estética muy violenta y muy explícita, pero también tiene un punto como de hecho con bajo presupuesto. En principio lo que yo trataba de apuntalar con el capitalismo Gore no era una crítica política y económica a la economía global en general, sino más bien a lo que pasaba en la frontera del norte de México hace por lo menos 15 años, que sigue sucediendo y que ahora se ha incrementado y pasa como una política o una necropolítica a nivel continente, ¿no? Y de manera muy insidiosa en América Latina y en las fronteras de nuestros países. Entonces, con lo que quería decir con capitalismo Gore y no neoliberalismo Gore era una forma de articulación económica donde los cuerpos se vuelven desechables y donde la violencia no solo espectacular, que es la que se televisa y que se vende y que se hacen series de televisión y que, bueno, de alguna manera un nicho de mercado cada vez más a la alza, sino que la violencia es una forma también de instrumentalizar y de legitimar formas de economía que extraen no solamente vitalidad del cuerpo o fuerza de trabajo a nivel marxista más tradicional, sino que el cuerpo se convierte en una mercancía y la destrucción del cuerpo se convierte en una forma de trabajo. Entonces, la violencia en contextos fronterizos como el de México en ese momento, atravesado por la economía del narcotráfico y economías ilegales o paralegales, digamos, estaban haciendo una intersección entre colonialismo, masculinidad necropolítica o masculinidad machista que tiene entre sus poderes el ejercicio de violencia explícita de baja y alta intensidad como una forma económica, no solamente como una forma de gobierno sobre cuerpos que considera inferiores, digamos, y cómo estos especialistas en la violencia habían empezado a crear empresas distópicas para empoderarse y cómo esto participaba del problema del narcotráfico en México, pero también de otras economías derivadas, por ejemplo, feminicidio, trata de personas y otras cuestiones de las cuales usufructan muchos de los países que, por supuesto, se consideran lejanos a las economías informales o lejanos a las economías negras, ¿no? Con capitales importantes a nivel de blanqueamiento también de economía. Entonces, lo que yo quería apuntar era pues básicamente esta intersección que viene desde el momento colonial en nuestro continente hasta nuestros días, que tiene que ver con esta construcción de un sujeto masculino empoderado a través de la violencia, racializado, pero también precarizado en muchos de sus aspectos y reconocido como un monstruo, ¿no? Como de alguna manera como alguien monstruoso y por tanto ingobernable y con deseo como de debatir la potestad de la fuerza del Estado. Yo cuestionaba esto y decía, bueno, sí, estas cosas sí suceden, pero capitalismo Gore no es solamente responsabilidad de la economía criminal del Estado, en el Estado mexicano o de las fuerzas económicas del crimen organizado en México, sino más bien que tiene que ver con trazados políticos, económicos y geopolíticos, pero también de género, de sexualidad, de raza y de clase, que hacen que nuestras vidas sean cada vez más inviables, ¿no? Y que además también hay una demanda desde el capitalismo, pero en este caso desde el neoliberalismo contemporáneo, de ser empresaria de sí misma y ser exitosa y entonces sacar el startup que puedas tener de ti mismo, ¿no? Y en este caso, estos criminales mexicanos y sobre todo sicarios, personas que se dedican al trabajo, digamos, más desagradable y más cruento en estas organizaciones, no como seres excepcionales, sino como buenos lectores de las demandas capitalistas, como el businessman o el hombre hecho a sí mismo, que utiliza las capacidades que tiene de socialización para crear nichos de mercado, y bueno, de mercado cruento en este sentido, de mercado de la sangre, pero que no era excepcional a esto, sino que básicamente es
el suelo o el subsuelo que cimenta la economía formal y también le da riqueza a países que económicamente no están deprimidos o las potencias mundiales. En ese sentido, ese tipo de capitalismo es lo que quería decir, y sobre todo una crítica desde los feminismos, específicamente desde el transfeminismo, para ver cómo reproducimos estos clichés sobre las masculinidades, digamos, racializadas y empobrecidas, y cómo los utilizamos como chivos expiatorios para explicar realidades cruentas que no empiezan ni se acaban en estas personas, sino que son parte de un tejido conectivo más grande, y que participamos todos a pesar de que seamos o no parte de las filas del crimen organizado o consumidores de los productos que estas filas ponen en el mercado, ¿no? Perfecto. Nos explica con más detalles los conceptos que titulan su ponencia, Estado, Nación y Necromasculinidad. Estabas hablando de eso, pero si quieres profundizar un poco más. Sí, en esta ocasión yo vine a hablar de, bueno, partiendo de un trabajo de base que es capitalismo gore y transfeminismos, he desarrollado mi investigación por los últimos 15 años con respecto a qué pasa, o sea, más allá del narcotráfico y de la economía informal y estas cuestiones, cómo se construyen estas subjetividades violentas, porque no desde un ánimo psicologizante ni patologizante, sino más bien cuáles son las dinámicas económicas y políticas que construyen esta proliferación de nuevos sujetos dentro y subjetividades dentro del capitalismo contemporáneo. Entonces me fui a ver que evidentemente no todas las personas masculinas o personas que se identifican con la masculinidad son personas violentas. Evidentemente eso sería una falta de enfoque o una simplificación, ¿no? La masculinidad y la violencia no tendrían por qué ser equiparables, pero sí existe una cuestión de una prerrogativa que es otorgada a las personas masculinas con respecto al ejercicio de la violencia de baja y alta intensidad. Entonces yo decía, ¿cómo se llama esto? Y después de pensar varias cosas y de hacer como un cruce con los conceptos de necroempoderamiento y necropolítica, que el concepto de necropolítica, como sabemos, es un concepto acuñado por Aquiles Bembe, que es un filósofo camerunés y que se utiliza mucho para hablar de ese tipo de política que utiliza la masacre y la muerte como una forma de gobierno sobre poblaciones vulnerables, y que ha sido la manera de gobernar a las poblaciones en diferentes continentes como África y Latinoamérica, porque tienen historias coloniales y donde justamente no se gobierna a través de la institución siempre, sino también se puede gobernar de manera paralela y a veces combinada a través justamente del exterminio de poblaciones que son indóciles o que son ingobernables o que son peligrosas. Básicamente en el sur del continente las dictaduras o el crimen organizado como un aparato de gobierno diferido en el Estado mexicano, ¿no? En este sentido yo pensaba, bueno, no son todos los varones, pero sí existe el feminicidio, sí existen los crímenes de odio, cada vez más desaparición de migrantes que están en tránsito por México. O sea, la economía de la violencia o el capitalismo gore se ha acrecentado, ya no solamente es parte de esta economía cruenta del narcotráfico, sino que ha diversificado, digamos, sus nichos de mercado. Y entonces yo decía, claro, si la masculinidad se considera como una coreografía de género, no como una biologización del cuerpo, sino como un papel a desempeñar, y la masculinidad se dice que tiene que ser proveedora, valiente, desafiante, guerrera, y se le instruye en las técnicas de ejercicio de la violencia de baja y alta intensidad. Como digo, no toda la gente tiene el derecho, pero no tiene la obligación de ejercer esas técnicas. Y el derecho aquí lo pongo de manera directa, o sea, sé qué estoy diciendo con respecto al derecho, no es una mención baladí de esto. Entonces, ¿por qué o cómo diferenciamos este tipo de masculinidad? En capitalismo gore yo le llamo a subjetividad endriaga o sujeto endriago a aquella persona que se necroempodera y que utiliza la violencia y el exterminio y la tortura como una forma de trabajo, ¿no? Como el sicariato y otras cuestiones. Pero me di cuenta de que había líderes políticos, personas que no se dedican al trabajo del crimen organizado, que también ejercen violencia de alta y baja intensidad, y sobre todo de alta intensidad, y a este tipo de masculinidades, desde el sicario hasta el feminicida de alto rango, porque no va a tener un juicio, les denomino necromasculinidades. La necromasculinidad se define por su capacidad de ejercicio de violencia de alta intensidad, o sea, de asesinato directo y deliberado, que puede estar vinculado con el genocidio y el femigenocidio, que así le denomina Rita Segato. A esta parece que es una pandemia, básicamente, ¿no? Esta violencia endémica contra las personas feminizadas, contra las mujeres, contra las personas trans, pero sobre todo transfeminicidio y feminicidio, que están
en alza en todo el continente, y que no solamente es el continente desde el sur, desde Tijuana hasta Tierra de Fuego, sino también en Estados Unidos y en Canadá, que está creciendo muchísimo el feminicidio, o que realmente nunca ha dejado de crecer, pero que no estábamos tan conscientes de que es un problema endémico del continente y de violencia contra las mujeres, contra las personas feminizadas. En este sentido, me fui un poco a esta cuestión de la necropolítica y después su paso hacia la biopolítica, que es un cambio de paradigma de gobierno que va del siglo XVII al XVIII y que conocemos como biopolítica, y que Michel Foucault lo denomina así, que son básicamente la administración de todas las posibilidades de la vida, ¿no? Las instituciones surgen en la biopolítica, y cómo estas poblaciones dejan de tener una perspectiva más holística del género, la sexualidad, el cuerpo, la espiritualidad, digamos, otras categorías que se utilizaban en ese momento, pero cómo esto se vuelve de alguna manera como una administración de la vida con la biopolítica y surgimiento de las instituciones modernas a partir de la Revolución Francesa y a partir de la creación de un Estado democrático, entendido, pues sí, con el modelo francés, que es el que hemos importado la mayor parte de las democracias, y que, bueno, hay variaciones sustantivas, pero muy localizadas en diferentes cosas, ¿no? En diferentes lugares, pero pensemos en que mi argumentación del día de hoy es cómo el Estado, y en este caso es el Estado mexicano, que tendría que garantizar la seguridad de las personas que están a su cargo, en este caso de las mujeres y de las personas feminizadas, no solamente no detiene el feminicidio, sino que incluso se habla de colusión y de alimentarse también como de esa vulnerabilidad de ciertos sectores por verlas amenazadas, ¿no? Entonces lo que voy a hacer en esta charla es un poco un trazado amplio sobre cómo pensamos la idea de Estado, ¿no? Estado moderno, el Estado del siglo XVIII francés hacia acá, cómo eso crea una figura de ciudadano, que es una figura de ciudadano masculino básicamente en el Estado francés, que como sabemos Olympe de Gouges y otras feministas de la época de la Revolución Francesa, bueno, Olympe de Gouges fue víctima de feminicidio, la decapitaron por estar haciendo críticas sustantivas a la no inclusión de las mujeres en el Estado democrático francés, digamos, ¿no? En la democracia francesa. Pero cómo esto no es excepcional, o sea, cómo parte de la necropolítica está inmersa en la propia construcción del Estado y del ciudadano, y la idea del ciudadano en masculino como también como aquel mini soberano que tiene capacidad de vida y muerte sobre poblaciones que tiene a su cargo. De hecho, pater familias, como el padre de la familia, que es una figura que conocemos tanto en derecho como en cuanto a instituciones y reconocimiento legal, digamos, es alguien que tiene la capacidad de vida y muerte sobre las personas que gobierna, básicamente, que administra. Es algo que es terrible de escuchar, pero es algo que está ahí, y que si nos vamos a la base es eso, ¿no? Entonces, de alguna manera, como esta construcción del ciudadano moderno, que es muy propio de la era industrial, ¿no? Que está sentando las bases de la era industrial y de la idea de democracia contemporánea, está muy enlazado con estas formas de democracia contemporáneas que no están cumpliendo sus prerrogativas. Entonces es esto, Estado, necromasculinidad y democracia como formas que podrían ser mejoradas, ¿no? Si vamos también a las bases políticas, a las raíces de la construcción de esta forma de administración del género y de la sexualidad, y también de la violencia dentro del mismo Estado. Me voy a enfocar en el caso mexicano, pero creo que hay que ir más al fondo de todo esto para entender que la democracia evidentemente per se no existe, no es una palabra, sino es una práctica política, una construcción crítica que tiene que tender hacia la paz y hasta hacia la justicia social, pero que en sus bases no está garantizado solo por el hecho de ser democrático un Estado que sea pro justicia social y que sea defensor de la vida de las personas feminizadas, ¿no? Entonces eso es lo que voy a analizar un poco, y con la categoría de necromasculinidad para poner la responsabilidad sobre quién tiene que estar, que son esas personas que ejercen violencia, no todos los varones, sino las personas que deciden ejercer violencia porque tienen la capacidad de hacerlo, pero también porque hay todo un aparato jurídico político que los sostiene y que además renta a favor de esa forma de control radical sobre el cuerpo de las mujeres, ¿no? Básicamente. En su propuesta teórica, ¿qué significa que el sujeto político sea transfeminista? ¿Qué consecuencias tiene para una apuesta democrática? Bueno, en el caso del transfeminismo, que no es uno, sino varias puestas políticas, pero en el caso del transfeminismo en el que yo milito como persona del norte de la frontera de México y como una persona cis
soy cis, pero no soy hetero, pero sí soy cis porque tengo que decirlo, ¿no? A veces parece que solamente las personas trans pueden ser parte del movimiento transfeminista y no es así. Lo que significa transfeminismo, desde donde yo estoy trabajando el concepto desde hace muchos años, por lo menos unos 15 años, es utilizo el sufijo trans como en su definición original, en su raíz, que significa movimiento, transición, traslación, algo que se está transformando constantemente. Y para mí el transfeminismo es como una actualización de los movimientos feministas, donde justamente no cabe el dogmatismo y donde el sujeto político del feminismo o los sujetos políticos del feminismo no se limitan solamente a las personas que consideramos históricamente como mujeres, sino que en el mundo cada vez más precarizado, pero también en resistencia, hay un devenir mujer de muchos sujetes o sujetas, sujetos que no eran considerados mujeres y que están algunos en transición de género, pero también otros en transición geopolítica, en migración, en cuestiones de corpodiversidad. En el transfeminismo es la ampliación más o menos, para decirlo rápido, de la ampliación del sujeto político del feminismo, donde también caben las personas que se identifican como varones o con la masculinidad, y donde el ejercicio es por una práctica de justicia social antidogmática y por la consecución de derechos humanos para las mayorías, no solamente para un sector específico. Y sobre todo el transfeminismo tiene un ámbito de invitación a hacer alianzas estratégicas en contextos determinados, no es igual el transfeminismo en la frontera de Tijuana, que necesita ciertas cuestiones, que aquí en Montevideo, que probablemente tenga otras. No es igual el transfeminismo en el Estado francés, donde parece que el transfeminismo es entendido como el feminismo de las personas trans, sobre todo de mujeres trans, o el transfeminismo de Estados Unidos, donde también hay variaciones, o del Estado español. En ese sentido, el transfeminismo es una invitación justo a abrir al sujeto político, y en el caso del transfeminismo en Latinoamérica, y en mi caso específicamente, la cuestión de la racialización, los liderazgos medioambientales, las migraciones y otras formas de encarnaciones políticas o de disidencias políticas y sexuales están incluidas o están invitadas a participar, ¿no? Ampliar ese sujeto y como de alguna manera no reificar un sujeto único del feminismo, porque las alianzas son súper necesarias. Sabemos, y como nos quedó tan claro en la pandemia, lo sabíamos antes, pero ahora, que el mundo está interrelacionado y que sin el cuidado de la interdependencia y la participación de todos no vamos a sobrevivir. Y me interesa que los feminismos tengamos un futuro, porque hemos mantenido el trabajo de crítica radical, es decir, de crítica a la estructura, para poder hacer un trabajo de justicia social, no solo para las mujeres, sino para las mayorías. Claro, empezando también como un sujeto político, pero que puede históricamente transformarse, ¿no? ¿Las mujeres tendrían un rol especial para la transformación social? Sí, desde una perspectiva que me parece importante destacar, que las mujeres, así en plural, como múltiples, interseccionales, no biológicamente entendidas como un cuerpo sexuado solamente, sino más bien como las mujeres como sujeto político, construidas como sujeto político, que a partir justamente de su producción, como una minorización, no como que seamos minoritarias, pero hemos devenido minoritarias o hemos devenido mujeres, en tanto que el binarismo de género en Occidente es femenino poderoso, masculino cuidador, menos poderoso o menos importante. Sí, las mujeres en este sentido, o las personas feminizadas, han tenido un rol muy activo en la transformación social, tanto de la imaginación política como de las gramáticas para enunciar las luchas, también a partir de interrelaciones complejas y no siempre bien avenidas, pero sí desde los movimientos sociales de base, y también a través de algo que es importante, que hacemos no porque seamos mujeres, sino porque se nos asignó como se nos asignan otras tareas, pero que tiene que ver con el cuidado de otros y con la forma de conexión e interconexión con problemas como la devastación ecológica, como el cuidado de la vida de otras personas, como enunciar de otras maneras o sacar como salidas de emergencia desde lugares insospechados, y en ese activismo cotidiano y de base que podría ser casi hecho desde la celda, ¿no? Pensando un poco con Gramsci, que escribía sus libros mientras estaba preso, como estar presas en el género ha hecho
que muchas de nosotras estemos trabajando para salir de esa cárcel y justamente ampliar que la libertad sea un proyecto asequible para las mayorías. Y sí, en ese sentido yo reivindico y creo que es muy importante conocer la historia de nuestros movimientos para poder no solo pasarles tarjetas, sino dialogar con las generaciones futuras, ¿no? ¿Qué otras acciones y qué otros actores de hoy, que hoy no están o no tienen incidencia, deben intervenir para promover las igualdades reales y el acceso a las mismas oportunidades y derechos de todas las personas? Yo creo que en la agenda hay mucha gente que está anotada, pero no está representada o no se está trabajando de manera como seria con ellos, y la palabra seria me molesta, pero es la que utilizo en este momento porque es la que me viene a la cabeza. Pero yo creo que muchas de las cuestiones que tienen que ver con liderazgos medioambientales y líderes ambientalistas, mujeres, hombres y personas no binarias que están protegiendo el planeta, que no se está considerando que hay una catástrofe ecológica, pero no se está pensando, y todo el mundo quiere irse ya en la nave a colonizar otros planetas, ¿no? Pero no se está pensando justamente en los saberes ancestrales que podrían ayudar a conservar este planeta de una manera en ecología y en biología se llama equilibrio dinámico. En equilibrio dinámico, que estas personas conocen sus ríos, conocen sus bosques, y entonces tienen un respeto y un diálogo con eso. Y creo que también como sujetos, y más bien personajes y sujetos que no están siendo considerados, pero que son muy importantes, son también las personas con neurodiversidad y también las personas no humanas, ¿no? Considerar salir no solo del androcentrismo, pero sí del humanocentrismo, como dirían, porque las otras especies nos están dando lecciones de vida y nos han estado acompañando a través de los tiempos humanos para ayudarnos a salir como también de esta categorización muy inflexible sobre qué es válido y quién tiene derecho a seguir en el planeta y en general. Creo que los animales y no humanos, ¿no? Porque nosotros también somos animales, creo que están haciendo un trabajo no solamente de acompañamiento, sino de enseñanza, las plantas, la naturaleza, y también personas que por su condición justamente racializada o de disidencia sexual o de tránsito de género nos están enseñando que las gramáticas del sujeto político, de las instituciones, son cada vez más complejas y tenemos que estar a la altura de las circunstancias para crear no solo inteligibilidad, sino acciones con respecto a estas personas y tomarlas no desde la perspectiva vertical de son víctimas, sino más bien desde la interlocución radical, en el sentido de ir a la raíz de los fenómenos y poder crear un diálogo en conjunto que nos ayude a salir de alguna forma a largo plazo, y a mediano y a largo plazo, de la devastación en la que nos hemos empeñado en seguir produciendo y sobreviviendo, que es lo que estamos haciendo, no viviendo, sino sobreviviendo. ¿Por qué es importante una reflexión situada para la región de Latinoamérica? Yo creo que es muy importante conocer nuestras historias regionales y también la situacionalidad, que es un punto de vista también que viene de los feminismos chicanos de los años 70 y 80, pero es retomada por la bióloga feminista Donna Haraway y habla de conocimiento situado. Es muy importante porque creo que muchas de las políticas públicas internacionales tienen buenas intenciones, pero no son aplicables in situ a ciertas regiones. Por ejemplo, en México y en otros lugares se nos pone el modelo educativo y el modelo de vida de Suecia o de algún país, de algunos de los países nórdicos, cuando en Suecia están bailando mis cifras, pero yo creo que son 4 millones de personas en todo el país, y en un barrio de México, hay más de 5 millones. Entonces en ciudades tan amplias, tan diversas, como que pensar en políticas públicas que son hechas para un lugar que está desde climáticamente en otras condiciones hasta económicamente y políticamente en otras condiciones, es forzar demasiado, y creo que eso ha hecho la democracia, ha democratizado también sus leyes, pero también sus alcances, que no siempre encajan, y que creo que de hecho el movimiento es al revés, preguntar a la gente en los lugares qué necesita, qué siente, porque a lo mejor yo le quiero dar un Ferrari a una persona que vive en las montañas y dices, bueno, es que un Ferrari no es lo que necesito agua potable, necesito semillas, necesito madera, necesito que me dejen en paz.
¿no? Que no me estén persiguiendo. Ese tipo de cosas son las que puede ser que se necesiten, y por eso ir como al revés. Yo creo que tiene que ver con políticas públicas y políticas comunitarias hechas públicas después, ¿no? Desde la comunidad hacia lo público, entendido lo público como algo que lo que sí estamos participando, y no algo que nos es impuesto, no en la esfera pública de la realpolitik, de las altas esferas de discusión, sino más bien desde lo más concreto, desde lo más pequeño. Esto resulta modesto, pero no porque sea modesto y no porque sea cotidiano deja de ser importante, y creo que eso es muy relevante retomar, ¿no? Que las cosas cotidianas son las que construyen la vida y su supervivencia. Buenísimo. Bueno, ahora en el contexto del Congreso, quiero traerte un poco para acá y que me cuentes un poco qué expectativas tienes de haber venido. Es la primera vez que estás en Uruguay. Sí, esta es la primera vez. Y entonces, ¿qué expectativas tienes? ¿Qué sabes de estas latitudes, digamos? ¿Y qué te parece que puede aportar tu visión en el Congreso? Que en el ámbito de las ciencias sociales y en el ámbito de los feminismos y de la visión que tenemos del mundo en el momento, luego de la pandemia, que salimos y que nos vuelve a reunir y a interactuar para poder compartir saberes. ¿Qué expectativas tienes de haber venido al sur, digamos? Sí, a mí me gusta mucho venir al sur. Esta es la primera vez que estoy en Uruguay, pero tenía muchas ganas de estar. Conozco la historia política reciente del continente y sobre todo la parte de las dictaduras, y eso me parece que es una cicatriz muy dolorosa para las mayorías, incluso para nosotros en México, que no tenemos memoria histórica, pero que a mí la historia política del continente y del sur del continente, con su memoria y con su ejercicio de base, me ha dado muchas fuerzas y me ha inspirado mucho para pensar investigaciones siguientes. Ahora estoy trabajando con algo que denomino política post-mortem, y que es la forma de politización de las personas que quedan después de la desaparición de personas o del asesinato de mujeres, o de qué pasa después, ¿no? No se acaba la vida para ciertas personas, sino que está el duelo, pero cómo se politiza ese duelo. Y en el continente y aquí me han dado, en el sur sobre todo, me han dado respuestas a preguntas que no podía hacerme, porque había una anomia social en México con respecto a que hemos tenido una dictadura de 80 años con un partido y con una democracia aparente, pero no tenemos memoria histórica. No hablamos de la guerra sucia, no hablamos de los desaparecidos y de los asesinados de la Liga 23 de septiembre, o de las guerrillas, que es como se ha criminalizado a la gente disidente en el continente en general, pero en México. Entonces, a mí lo que me ilusiona de estar aquí es conocer, intercambiar y ver cómo esa memoria puede ayudar también a nosotros a crear una memoria que a lo mejor ahora es frágil, pero que viene de atrás y de lejos, y que nos va a ayudar a reconocer esas pautas y poder ayudar a construir una comunidad también con nuestros muertos, no desde el hecho de que estén muertos, sino desde el hecho del afecto. Las mujeres de la las madres de la Plaza de Mayo, pero los silbatazos y otras estrategias comunes que se han tenido acá me inspiran, y quiero escuchar qué está pasando. También sé que son comunidades muy comprometidas con su memoria política histórica, y que salen a la calle. La protesta es parte, y eso me inspira muchísimo, me da muchísimo aliento. ¿Y qué puede aportar mi trabajo? Bueno, no solo escuchar y también aprender, sino aportar algo que desafortunadamente no me gustaría, pero es así como está sucediendo, que es cómo está fronterizándose el mundo, y cómo el mundo se fronteriza incluso en lugares donde no hay frontera, ¿no? Las fronteras se van construyendo como un dispositivo de gobierno que antes pensaríamos como fronteras y ahora son fronteras de género, de clase, de raza, pero también de precarización existencial y económica muy fuertes. Lo vemos con las crisis acumulativas económicas, ¿no? El estado en el que Argentina está en este minuto. Aquí yo sé que tienen otros problemas, las vueltas de la derecha hacia el poder, el chantaje emocional que se hace porque el autoritarismo tiene seguidores, porque da certezas en un mundo con muchísima incertidumbre. La tecnología, hablando de tecnologías del data y de la digitalización del mundo, cómo está creando un folclore digital que también a veces tiene una agenda muy conservadora. Entonces, eso también lo estoy trabajando. Es un trabajo de muchas capas, pero lo que puedo aportar es decir cómo empezó allí el problema de exhibir la violencia en los periódicos, que no haya responsabilidad de ningún tipo, que quede impune no solo el asesinato, sino la difusión de las imágenes cruentas, que no haya ningún tipo de
digamos, de consenso en torno al tratamiento de las imágenes de violencia, en torno a los sucesos aberrantes que estaban ocurriendo con el crimen organizado, y también la manera en que aquí se están configurando, porque el crimen organizado es transnacional y como cada vez se está haciendo digamos, menos oculto, ¿no? Porque aquí no sé cómo está la situación, quiero aprender, pero sé que en Argentina, en otros lugares, ha habido un ascenso de estas prácticas y sobre todo una exposición cada vez más deliberada, porque se crean nichos de mercado, y también ver cómo, sin ánimo de censura, pero ver cómo esto crea iconografías y productos culturales que normalizan la violencia y la vuelven fascinante. Una de las capacidades también de las tecnologías contemporáneas es no solo banalizar la violencia, que ya sabemos que Hannah Arendt hablaba de la banalidad del mal, y sobre todo muy vinculada a la obediencia de las estructuras jerárquicas institucionales, que bueno, de las empresas y de los gobiernos, pero como por ejemplo una serie como Narcos, que está producida por Netflix, ya no es esta película polvorienta de los años 70 del norte de México, donde le daba identidad a ciertos sectores que se sentían completamente desprotegidos y que se afianzaban en la distopía de una representación violenta, sino más bien es la cosmetización de estas representaciones, quitando cualquier tipo de consecuencia digamos, de consecuencia aberrante para quien ejerce este tipo de trabajo, y bueno, una vez más afianzando las agendas conservadoras de la vigilancia a través justamente de los buenos contra los malos, ¿no? Y en un esquema súper polarizante donde la figura del criminal se vuelve casi el rock and roller o el rockstar de la época. Bueno, el reggaetonero tiene también una estética política muy vinculada con toda esta cuestión de las pandillas, los gángsters, y bueno, es más complejo que eso, pero justamente eso es de lo que yo trabajo, y lo que me gusta hacer, y es lo que hago, es ponerle nombres a las cosas, nuevas nomenclaturas para pensar fenómenos situados en nuestros contextos. No necesariamente se tienen que utilizar los que yo hago, sino invitar a la creatividad epistemológica y a la creatividad discursiva para poder pensarnos en contexto, ¿no? Ya me parece que ya está bien, aunque es muy respetable y es necesario seguir repitiendo categorías que son de orden explicativo para nosotros, que vienen de Europa, de Estados Unidos. También tenemos categorías aquí que pueden servir para explicar la realidad de nuestros contextos a otros contextos y de alguna manera interrumpir ese colonialismo epistemológico que también tenemos, ¿no? Que es como, viene del norte, entonces nos tiene que explicar, cuando dices, sí, perdón, pero es que aquí se llama así, y se llama así porque hay una comunidad de sentido que no solamente denuncia, sino que sufre las consecuencias de estas situaciones en un contexto concreto y determinado. Entonces, eso es lo que creo que puedo aportar en el diálogo en este congreso.